Ya. Me parecía. Lucas era un poco grande para ir a esa clase. Muy bien, en sus Biblias esta noche el libro de Mateo. Mateo capítulo 16. Tengo una serie que estoy preparando, pero todavía no estoy listo para comenzarla porque se me corta y no quiero empezar y después tener que cortar. Entonces, me va a tener que esperar un poco más, pero es muy interesante la serie sobre el Salmo 23, ¿no? Lo he enseñado unas cuantas veces, pero lo vamos a ver en una luz diferente en esta serie y creo que va a ser de gran bendición. Cuando lleguemos, vamos a ver cuando lleguemos, por ahí no es hasta junio, no sé, o mayo, por ahí, porque después viene el mes de misiones en abril y vamos a estar viendo temas misioneros, así que por ahí tenemos que esperar un poco más. Pero esta noche quería hablarles sobre la iglesia, ¿no? La iglesia importa. En Mateo capítulo 16 y versículos 18 y 19 va a ser nuestro texto inicial esta noche. Mateo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos al Señor en oración pidiendo su ayuda para el mensaje esta noche. Padre Celestial, te agradecemos tu bondad y tu amor y tu gracia en nuestras vidas. Padre, y te pedimos especialmente en este momento que estés preparando nuestras mentes, nuestros corazones para estar bajo la predicación de tu palabra. Padre, que puedas hablar al que lo necesita, animar, dar convicción, exhortar según la necesidad de cada uno. Padre, que el Espíritu Santo use tu palabra conforme a tu voluntad. Padre, ayúdanos a ser sensibles a la voz del Espíritu esta noche. Pedimos todo en nombre de Cristo. Amén. De todas las instituciones en el mundo, hay pocas que han sido tan distorsionadas, tan abusadas, tan mal entendidas como la iglesia. La iglesia representa distintas cosas para distintas personas. Yo creo, hay mucha confusión en cuanto a lo que es una iglesia verdadera. Para algunos es solamente el edificio, ¿no? Una estructura, ¿no? Hablan de la iglesia como un lugar físico. Para otros es un agente social, está para hacer trabajo social. Para otros es un lugar para la gente débil o necesitada, donde van a buscar ayuda. Para algunos es un lugar donde solo van los religiosos. Y si bien hacemos cosas religiosas o religiosamente, la iglesia no es para religiosos. Para otros es un lugar donde se castigan a los pecadores. Tienen esa idea de la iglesia. No voy a la iglesia porque ahí me van a castigar por lo que hago. Y para algunos es simplemente un club social o hasta un club privado a veces, que no quieren que nadie más entre. Pero la iglesia no es ninguna de estas cosas. Tristemente, por el mal testimonio de algunas iglesias o sus líderes, la iglesia es mal vista en la sociedad, no tiene la reputación que quizás en un tiempo podía llegar a tener. Y bueno, que a la mayoría de las personas no le importa lo que hace la iglesia, fue evidente hace un par de años atrás, ¿no? Cuando tuvimos una de las mayores crisis a nivel global en décadas.
Nuestro gobierno consideró que la iglesia no era algo esencial y clausuraron a todas las iglesias cuando quizás era lo único que debía seguir funcionando. La iglesia es importante, pero cuando el mundo tiene este concepto de la iglesia es porque la iglesia ha dejado de ser relevante. La iglesia ha dejado de cumplir la función por la cual fue diseñada en un principio, ha dejado de ser esencial, inclusive para los creyentes. Si eso pasó es porque ha dejado de ser esencial para los que conforman la iglesia. Así que queremos hablar un poquito sobre esto esta noche, sobre la importancia de la iglesia, porque la iglesia importa. Y vamos a ver por qué. Primeramente, la iglesia es importante simplemente y por ninguna otra, si no hubiera ninguna otra razón que esta es suficiente. Pero hay más, vamos a ver más. Pero la primera es esta: la iglesia es importante porque es importante para Dios. La iglesia es importante para Dios. La iglesia importa porque Jesús comenzó su iglesia. Es una institución que Él estableció cuando Él estuvo sobre la tierra. Él es la piedra fundamental sobre la cual se edificó la iglesia. En nuestro texto, en versículo 18, dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Y si tienen una Biblia con notas, seguramente tienen una referencia al lado de Pedro y después al lado de la palabra roca. Pedro, en el idioma original, es la palabra Petros, y la palabra roca es Petra, ¿no? Está usando un juego de palabras porque Pedro fue el que le había contestado, ¿no? Y él le dijo: vos sos Petros o piedritas, pero sobre esta roca, sobre mí, dice Cristo, edificaré mi iglesia. La iglesia estaba construida sobre el Señor Jesucristo. Él estableció, fundó su iglesia mientras estuvo sobre la tierra. Él fue el fundador. La iglesia no es un edificio. La palabra iglesia viene de la palabra griega ecclesia, que quiere decir asamblea, ¿no? Un conjunto de personas que se usaba sobre cualquier asamblea de personas, era una eclesia. Pero Cristo definió su iglesia como suya propia, una asamblea propia. Él dijo: edificaré mi asamblea, mi grupo de creyentes. Y en ese tiempo Él comenzó la iglesia. En ese tiempo Él le dio instrucciones a la iglesia mientras Él todavía estaba. Mateo capítulo 18 vemos que le dio indicaciones sobre cómo manejarse en la iglesia. Le dio ordenanzas a la iglesia, que son el bautismo y la cena del Señor. Le dio autoridad para que tomara decisiones a favor de su reino. A la iglesia le dio una comisión a la iglesia. Todo esto antes de que Él se fuera. Cristo fue el que fundó su iglesia. Aclaro esto porque algunos son de la opinión de que empezó el día de Pentecostés. Pero el mismo día de Pentecostés leemos que se añadieron a la iglesia todos los que eran salvos. No se puede añadir a algo si no existe. Cristo fundó la primera iglesia. Y eso debe ser relevante para nosotros. Él consideró que era tan importante que Él mismo comenzó la primera iglesia. La iglesia importa porque justamente Jesús fue su fundador. Jesús la fundó. Dios estableció 3 instituciones. El matrimonio, ya en Génesis, el gobierno humano y la iglesia. Así que Él lo consideró como algo esencial, algo importante para nosotros. Vemos que también Jesús en Mateo le dio autoridad divina a la iglesia. Le dio autoridad respaldada por el cielo.
en versículo 19 que leímos, también en el capítulo 18 y versículo 18, dice: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Así que le dio autoridad a la iglesia a tomar decisiones a favor del reino. La iglesia es la que tiene la responsabilidad de extender el reino de Dios en su ausencia. Así que vemos que la iglesia es importante para Dios. Es importante porque Jesús comenzó la iglesia, Él es el fundador de la iglesia, y la iglesia importa porque Jesús prometió protegerla a la iglesia. Si estudiamos la historia, vamos a entender o a descubrir que desde que Cristo fundó la iglesia ha estado bajo persecución. Por lo menos los primeros 300 años de la historia de la iglesia, verdadera iglesia cristiana, fue perseguida. Empezó allá en Jerusalén con la dispersión, cuando el apóstol Pablo empezó a perseguir, Saulo en ese tiempo empezó a perseguir a todos los creyentes por todas partes, queriendo que se arrepientan, que nieguen su fe. Y a partir de ese tiempo, la estrategia de Satanás era de tratar de eliminar la iglesia por persecución. Pero no tuvo éxito, porque cada vez se extendía más y más la iglesia. A tal punto que 300 años después de su fundación, fue el cristianismo y la fe de esos verdaderos creyentes que debilitó y quebró el imperio romano, a tal punto que ellos tuvieron que oficializar el cristianismo. Y fue cuando Satanás cambió de estrategia. Ahí fue cuando empezó a desarrollarse la iglesia católica. Empezó a evolucionar, porque ellos lo hicieron, la estatizaron a la iglesia cristiana, ¿no? A los que eran seguidores de Cristo. Dijeron: no les podemos ganar, entonces nos vamos a unir, y lo hicieron oficial. Bueno, ahí Satanás quiso destruir la iglesia de adentro, porque empezó la perversión de la iglesia en ese tiempo. Mientras tanto, la verdadera iglesia seguía. Y los que ahora habían adoptado el nombre del cristianismo seguían persiguiendo la verdadera iglesia. Y a través de las edades, la iglesia se avanzó, siguió creciendo bajo otros nombres, bajo otros líderes. Se fue subterránea mucho tiempo, hasta que volvió a florecer, siempre siendo perseguida. Creo que nos vendría bien un poco de persecución hoy en día, porque la iglesia tiende a crecer mucho más, porque la persecución lo que hace es eliminar a los que no son de verdad. Quedan los que son verdaderamente convencidos en su fe y saben a quién están sirviendo. Entonces quizás nos vendría bien una poda, un poco de persecución, y podar la iglesia y que queden los verdaderos, para que la iglesia pueda avanzar y crecer, porque se ve una fe genuina cuando estamos pasando por el fuego. Pero en todo este tiempo, en los 2000 años de historia que tiene la iglesia, sigue avanzando. Siempre hay un testimonio fiel a las doctrinas de Jesús y los apóstoles que sigue predicando la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo prometió, cuando Él la fundó, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Todo el ejército de Satanás no ha podido eliminar y callar a la iglesia. Han hecho todo esfuerzo para destruirla, pero no han tenido éxito. Y a tal punto que hoy estamos llegando al borde de que nos criminalicen, ¿no? Porque mucho del mensaje que predicamos hoy en día lo llaman mensaje de odio. Nos hacen criminales a nosotros por predicar el amor de Dios. Llaman a lo bueno malo y al malo bueno en esta sociedad. Pero no la van a poder derrotar, porque Cristo dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Así que damos gracias a Dios que tenemos la protección de Dios. No quiere decir que
no la pasemos mal en algún momento, como muchos de nuestros antepasados bautistas que fueron torturados y quemados vivos en la estaca y ahogados y han padecido todo tipo de persecución. Gracias a Dios no tenemos que enfrentar eso, pero quién sabe, no sabemos qué nos espera en el futuro, pero sabemos que podemos confiar en que la iglesia de Cristo va a perdurar hasta que Él venga. La iglesia sigue caminando. Había un corito que cantábamos hace mucho, desde que tengo memoria, lo cantábamos en la iglesia, que es: en la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando, ¿no? Y es la verdad, la iglesia sigue avanzando, porque es la iglesia del Señor Jesucristo. Así que la iglesia importa, porque es importante para Dios. Y si es importante para Dios, debe ser importante para nosotros. Cristo es el fundador. Así que todo lo que Él considera importante, más nos vale que lo sea para cada uno de nosotros también. Cada uno que es hijo de Dios. La iglesia también importa por su propósito. Importa por su propósito. Vamos al libro de Hebreos. Brevemente, en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Versículos 24 y 25 de Hebreos. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vemos que la iglesia es importante porque tiene beneficios para los creyentes. Tiene beneficios para los creyentes. Dios, por medio de Jesucristo, fundó la iglesia para nuestro beneficio. Como dijimos al principio, la iglesia no es un club social, no es para que tengamos un lugar para venir a relacionarnos, si bien es un buen lugar para socializar, un buen lugar para hacer amigos verdaderos y para crecer. No es ese es el único propósito. La iglesia tiene el beneficio de que nos animamos unos a otros. El ser cristiano no es fácil si lo vamos a hacer como Dios manda. Y necesitamos a otros para vivir la vida cristiana como Él manda. Necesitamos el ánimo del otro. Necesitamos que otros nos estimulen a seguir fieles y ser constantes. ¿Por qué? Porque la batalla es feroz a veces. Y para eso está, ¿no?, la iglesia, para motivarnos el uno al otro, como dice versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La iglesia no es algo a lo que pertenecemos. No es como un club que pagamos la cuota y pertenecemos al club. La iglesia es algo que somos. Porque la iglesia no es el lugar, la iglesia no es el edificio, la iglesia es la asamblea. La iglesia son los miembros bautizados. Esa es la iglesia. Los que componen el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Es algo que somos. Porque si sos un creyente y sos bautizado y miembro de una iglesia, entonces vos sos la iglesia. Tenemos una responsabilidad los unos con los otros. Muchos pasajes de la Biblia comparan, o del Nuevo Testamento, comparan la iglesia como el cuerpo. Pablo usa esta referencia varias veces. Es un cuerpo, una cabeza que es Cristo, pero tiene muchos miembros y todos colaboran, todos trabajan en conjunto para un fin, para cumplir un propósito. No sé ustedes, pero yo cuido todos los miembros de mi cuerpo, ¿no? Así como decía Alfredo, se cuidó todo el año ¿para qué? Para que el cuerpo ande bien. Yo no descuido mi mano o mi pie,
cuando está dolido. ¿Por qué? Porque lo necesito. Así cuidamos el cuerpo. Cada uno cumple una función, cada uno tiene una responsabilidad en la iglesia. Y si no estamos, no podemos cumplir nuestra función. No podemos estimularnos al amor. Especialmente, es verdad para nosotros que hemos adoptado el lema que tenemos escrito ahí en la pared, ¿no? Que dice, ¿qué requiere el amor de mí? El amor requiere que nosotros pongamos a los demás primero. Que pensemos en la necesidad del otro primero. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos enfocarnos en ayudar y apoyar y estimularnos a las buenas obras, a amar a este mundo, a compartir el amor de Dios? No solo con los de adentro, pero también con los de afuera. Tenemos una responsabilidad los unos con los otros. Es una frase que se encuentra en todo el Nuevo Testamento, los unos a los otros. Hay 33 instancias o menciones en el Nuevo Testamento donde se usa esta expresión, los unos a los otros, ¿no? Ámense los unos a los otros, debemos perdonar los unos a los otros. A veces también dice, debemos soportar los unos a los otros. A veces pasa. Animarnos los unos a los otros, ¿no? 33 unos a otros. Tendríamos que hacer un estudio de eso, me parece, ¿no? Sobre lo que nosotros debemos hacer por los demás y los demás por nosotros. Creo que está claro que el beneficio de pertenecer es para nosotros, porque somos parte de la iglesia. La iglesia es donde aprendemos a servir a Dios. Es un lugar de perfeccionamiento, donde nos enseñan la palabra de Dios, donde podemos crecer espiritualmente y nos instruimos para llevar el evangelio afuera de las puertas de la iglesia, donde nos estimulan a las buenas obras. Como les dije en la introducción, no es un lugar para religiosos. No es donde venimos a cumplir con una lista de requisitos religiosos. Porque el cristianismo no es listas de cosas para hacer y no hacer. El cristianismo es una relación personal con el Señor Jesucristo. Y si bien hacemos cosas religiosamente, yo leo mi Biblia todos los días, lo hago religiosamente. Oramos todos los días. Venimos a la iglesia cuando hay reunión. Hacemos estas cosas religiosamente, pero no por agradar a Dios o para ganar su favor. Ya tenemos el favor de Dios. Lo hacemos en adoración a Dios, para desarrollar nuestra relación con Dios. Es un lugar de personas que quieren crecer en su relación personal con el Señor Jesucristo. No es un lugar de gente perfecta. A veces he hablado con personas y les he invitado a la iglesia. Bueno, cuando solucione todos estos problemas voy a ir. Piensan que las personas con problemas no pueden ir a la iglesia, porque en la iglesia todos son perfectos. Pero nada que ver. No hay gente perfecta, hay gente perdonada, hay gente que ha sido cubierta por la gracia de Dios y justificado por Dios y que ahora son santos a los ojos de Dios, pero no perfectos. Y una iglesia perfecta, pero sí debe ser conformada por pecadores perdonados, salvados por la gracia de Dios. Y el autor de Hebreos nos anima a no dejar de congregarnos. Me parece interesante que aún en estos tiempos de la iglesia primitiva, si bien Hebreos seguramente se escribió unos 20 o 30 años después de Cristo, ya en la infancia de la iglesia ya tenían este problema, ¿no? No es nada nuevo que inventamos en este siglo, sino que es parte de la naturaleza humana, ¿no? Él dice, no dejen de congregarse, no dejen,
Porque es importante el congregarse, pertenecer y aportar, cumplir la responsabilidad. Ahora no estoy hablando de dejar de congregarse porque pasó un imprevisto fuera de nuestro control. Estoy hablando de priorizar otras cosas antes de las cosas de Dios. ¿Cuántas veces pasa? Tengo esta actividad, tengo este evento, tengo esto, tengo lo otro. Que espere el mundo. ¿Por qué va a esperar Dios? Que esperen los demás. Pongan a Dios primero. O tráiganos. Tráiganos. Invítennos a que vengan. ¿Sí? Venía, te invito a una fiesta, te invito a comer. ¿No? Vamos a la iglesia primero y después vamos. Prueben eso. Pongan a Dios primero. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre ya. Ya es naturaleza, ¿no? Y bueno, cualquier otra cosa que sea más interesante, vamos a ir allá primero. Bueno, es importante, tiene el propósito y nos beneficia a nosotros. Cuando Jesús va a estos extremos para crear, como es la iglesia, y dejarnos el mandato de asistir, es porque es para nuestro bien. Cada vez que el Señor Jesucristo nos da una instrucción, cada vez que la palabra de Dios nos da una ordenanza o una instrucción, es para nuestro beneficio. Aunque no lo veamos o lo entendamos, debemos confiar en quién es Dios que da la instrucción, que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Yo, cuando mis hijos eran chiquitos, a veces yo les daba instrucciones y a veces, como todo chico, preguntaban, ¿y por qué? ¿No? ¿Y por qué? Querían saber por qué. Y a veces somos igual, a veces no crecemos nunca. Y todo lo que Dios nos manda, ¿y por qué? ¿Y por qué? Cuando a veces yo necesitaba que ellos obedezcan simplemente porque yo se los dije, porque yo sé lo que les conviene y no van a entender mi explicación. Así que obedecé. Y a veces Dios, siempre Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Simplemente debemos obedecer sus instrucciones y confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Ese es el beneficio. Estamos bajo su cuidado cuando estamos en obediencia. Si algo he aprendido es que si Él insiste en algo, es porque es para mi bien, mi beneficio. Él ha insistido en la iglesia, la ha preservado para nosotros hoy, para nuestro beneficio. La iglesia importa porque tiene el propósito de alimentarnos y edificarnos y sostenernos. Por eso es importante la iglesia. Pero tiene un segundo beneficio, tiene el propósito de compartir el Evangelio con el mundo. Tiene el propósito de compartir el mensaje del Evangelio. Volviendo a Marcos ahora, vamos a leer un versículo acá en Marcos capítulo 16 y versículo 15. Vea, todos los evangelios tienen un pasaje similar que generalmente los llamamos los pasajes de la Gran Comisión. Mateo 28, Lucas y Juan también tenemos estos pasajes, pero en Marcos capítulo 16 y versículo 15 dice, y les dijo, y está hablando Jesús acá a los discípulos y a la iglesia, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Tenemos el propósito como iglesia de predicar el Evangelio, de ir y hacer discípulos, como leemos en Mateo, compartiendo el Evangelio a toda criatura. Es la responsabilidad más grande que tenemos como iglesia, de predicar el mensaje. Para eso nos dejó acá sobre la tierra, porque nos dejó una comisión, nos dejó una responsabilidad. Si no,
nos hubiera llevado, en el momento de aceptar a Cristo, vamos derecho al cielo y listo, ya está, ¿no? No, pero Él nos dejó en su representación como sus embajadores para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, para que otros conozcan el mensaje de salvación. El Evangelio es la muerte, entierro y resurrección del Señor Jesucristo. Y nosotros estamos para proclamar ese mensaje, para compartirlo con los demás. ¿Para qué? Para que ellos también tengan perdón de pecado. Para que ellos también tengan seguridad de la vida eterna. Para que ellos también se integren a la iglesia y tengan el apoyo y la comunión de la Asamblea de Cristo. Todos tienen esta necesidad. Fue necesario que el Señor nos dé esta comisión por la necesidad que tiene la humanidad. Sabemos que Romanos 3 nos dice que no hay justo, ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tienen una tremenda necesidad y nosotros tenemos la respuesta que necesitan. Dios, en su amor por el hombre, envió a su Hijo Jesucristo a ser sacrificado por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero no van a poder arrepentirse si no escuchan del regalo que Dios les ofrece. Está en nosotros, como iglesia, transmitir ese mensaje. Entregó a la iglesia la responsabilidad de predicar el Evangelio, y por eso importa que el creyente quiera ser parte de esta institución que Jesús fundó, para participar del plan de Dios, estar involucrado en la agencia que Dios estableció para extender su reino en este mundo. ¿Cómo no vamos a querer participar? No estamos solo para ser espectadores. El cristianismo no es un deporte de espectadores. Algunos no quieren asumir ninguna responsabilidad de ser miembro de una iglesia. Quieren venir y recibir beneficios, pero no quieren ponerse la mochila de miembros y asumir la responsabilidad que conlleva ser miembro de la iglesia, para que la obra de Dios crezca y avance. Es importante. La iglesia importa. Por eso es importante que cada creyente y cada miembro de la iglesia tome conciencia de que la iglesia no es solo un pasatiempo, no es algo que hacemos el domingo, es algo que depende completamente de nuestra participación. Y si no es importante para vos, no es importante no va a ser importante para nadie más tampoco. Debe empezar en cada uno, en poner la prioridad en hacer lo que le corresponde, darle la importancia a la iglesia y a sus ministerios que se merecen. ¿Qué actitud tenés en cuanto a la iglesia? ¿Qué estás haciendo para participar? Les invito a que piensen eso un momento mientras agachamos las cabezas y nos postramos ante el trono de gracia del Señor. Y veamos meditemos cómo nosotros podemos ser parte de la iglesia. ¿Qué responsabilidad me toca a mí? Es la guía del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este día, gracias por cada uno de los que ha llegado, que le
le dio importancia a congregarse esta noche. Padre, ayúdanos a entender la misión que tenemos, ayúdanos a entender lo que la iglesia aporta y lo que nosotros debemos aportar a la iglesia. Padre, ayúdanos a ser un lugar donde el mundo puede encontrar tu amor, tu perdón y tu paz a través del mensaje que predicamos. Ayúdanos a ir a buscarlos y a traerlos, porque muchos no van a venir solos, pero tal vez vengan con nuestra invitación. Padre, que podamos cumplir nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia. Padre, si hay uno que no es miembro, que vea la necesidad y la importancia y la urgencia de pertenecer a esto que tú has establecido para nuestro beneficio. Padre, te damos gracias nuevamente por tu misericordia en nuestras vidas. Pedimos que nos guardes en tu amor esta semana, en nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga mientras les sirven esta semana. Y asegúrense de saludar a Adriana.